Muy buenas noches a todos. Hoy estamos con uno de esos personajes, una de esas personas que más ha aprendido de los palos de la vida. Una persona que presidió uno de los bancos más importantes, o el más importante de España hace unos años, el Banco Banesto, uno de los tiburones del mundo empresarial, del mundo bancario, y una persona que pagó, ¿no?, el plato más duro, el lado más áspero de la vida, entrando incluso en prisión y estando perseguido por escándalos o supuestos casos judiciales que hoy le preguntaremos al propio Mario Conde. ¿Qué tal te encuentras, Mario? Bien, llevo aquí en el campo pues mes y medio, sin salir, claro, como es natural, pero estás en el campo y estoy pues bien, relajado, tranquilo, leyendo, pensando, escribiendo, bien. ¿Estás en una finca ahí en Sevilla? ¿Dónde estás? Sí, en Sevilla, a unos 35 kilómetros de Sevilla, que, bueno, la familia la tiene desde 1990, fíjate tú. Claro, porque muchos espectadores se preguntarán, pero pues claro, la gente se ha quedado con las últimas noticias sobre ti, de esos supuestos escándalos fiscales, de que si te habían embargado las propiedades. ¿Eso en qué ha quedado al final, Mario? Pero hombre, eso pasó hace ya mucho tiempo, ya se terminó y el último auto de la audiencia, que es de mayo del año pasado, diciendo que no había ninguno, absolutamente ninguno de los delitos que acusaba la Fiscalía Anticorrupción, pues ya pasó, eso ya pasó. Aquí estoy tranquilo, estoy bien, sin problemas. ¿A qué achacas esa persecución judicial? Porque yo te veo ahora mejor cara, más tranquilo, pero tú estuviste un momento muy preocupado por ti, por tus hijas, por tu familia. De repente el Estado puso toda la maquinaria, porque la Fiscalía es obviamente controlada por el gobierno, lo estamos viendo cómo están tratando de llevando a algunos periodistas como Cristina Seguí ante la Fiscalía General del Estado. Es decir, que la Fiscalía, en este programa ya hemos demostrado que depende de Lola y que Lola depende del gobierno. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Fue una persecución por algún motivo o simplemente el azar de un buen fiscal que quiso perseguirte porque vio realmente indicios de delito? No, hombre, mira, todo empezó en el año 94, ¿no? Cuando, y ya hoy es notorio y es conocido, y ya nadie lo discute, nadie que entienda, ¿no? Fue una decisión que tomaron dos personas, González y Aznar y tal. Y luego eso pues se fue creando una bola, porque como la intervención había sido una barbaridad, al final tuvieron que convertirlo en un tema penal y los fiscales de aquel entonces pues obviamente actuaron al servicio del gobierno. Y bueno, y a partir de ahí, desde el año 94, todo ha sido una persecución y una persecución y una persecución hasta la última, en donde ya no era yo, sino que también metieron a mis dos hijos, ¿no? Y me decías que estaba preocupado, pero Javier, ¿cómo no voy a estar preocupado cuando ves a tus hijos en un calabozo y sin haber hecho absolutamente nada? Afortunadamente pudimos demostrar una vez más que no había nada y el juez Pedraz, que me ha demostrado ser un juez, pues archivó y luego la Audiencia Nacional ratificó el archivo. Ha sido una persecución de 20 y tantos años, pero bueno, ahora estoy tranquilo ya. Mario, usted ha pasado mucho tiempo en prisión, usted se convirtió en uno de los líderes espirituales de esa prisión, desde la biblioteca, enseñando a otros presos derecho, enseñando también de la vida. Yo siempre digo que Mario Conde ahora podría ser un gran coach, ¿no? Porque yo te conozco, yo he cenado contigo, yo he comido contigo, con grandes amigos como José Luis de Urique, una persona solidaria, una persona con un corazón extraordinario, al cual también intentaron perseguirle judicialmente de forma injusta, hasta el punto de que yo conocí al juez que le imputó en aquella investigación y que curiosamente lo conocí en uno de sus eventos y que le pidió delante de mí incluso disculpas, ¿no? Que se sentía avergonzado, ¿no? Preguntarte, ¿usted lleva peor el confinamiento que cuando estaba en prisión? Porque en prisión al menos está claro que es peor la prisión a priori, pero tenías el contacto de otros presos, había otros ambientes. ¿Cómo lo llevas? No, primero mira, hombre, la prisión es terrible. Yo estoy en mi casa, ¿no? Estoy en mi casa y estoy en mitad del campo, estoy viendo ahora no porque es de noche, pero bueno, pero estoy viendo naturaleza, puedo si acaso salir y dar paseos. Aquello no, aquello es un entorno de hierros, de olor a lejía, de ruidos constantes.
Bueno, esto es muy diferente. Y a mí la soledad es que no me ha importado nunca. Ahora estoy solo, llevo ya pues mes y medio solo, pero solo significa solo, punto. Y me levanto, hago lo que me gusta, yo me sigo levantando muy temprano, estudio, leo, escribo y el día se me pasa muy rápido, muy rápido. Fíjate, ahora porque normalmente yo a las 10 estoy en la cama, ¿eh? Hoy es distinto, pero a las 10 suelo estar en la cama. Está, ¿Cómo está valorando usted la gestión del gobierno? A ver, usted ha sido presidente de Banesto. Era un poco más en aquellos años como controlar más que un ministerio. No sé Sí. si usted ese paralelismo lo puede hacer para los jóvenes que están siguiendo este canal, que este canal lo ve mucha gente joven, pero mucha gente también de tu quinta. Haga el paralelismo. ¿Qué era Banesto en los años en los que usted la controlaba? ¿Era más que un ministerio? ¿Era el poder fáctico de España? ¿Era el poder empresarial? Porque Era, antes no había tantos bancos. era mucho más que un ministerio, por favor. Mira, teníamos en el plano industrial el control del 1% del Producto Interior Bruto, ¿no? Y en banca teníamos Banesto, que era efectivamente el primer banco en aquel momento y el primer banco de Portugal, o sea, no era ni comparable. Además, teníamos algo que nos criticaron mucho, que era la presencia, cierta presencia mediática en Antena 3, televisión, etcétera. No era muy superior. Me dices cómo veo la gestión del gobierno. Mira, hay dos partes, ¿no? Uno el aspecto sanitario y otro el aspecto logístico, ¿no? Y otro el aspecto político. El aspecto sanitario, hombre, pues no se le puede pedir a nadie que sea un político que tenga conocimientos de virología, ¿no? Por tanto, yo ahí asumo que el gobierno pues ha seguido el criterio científico, criterio que en estos momentos está siendo contestado, pero eso no es una responsabilidad directa del gobierno. En lo que es la gestión en sentido estricto de la logística de la epidemia, es difícil que salga peor. Es muy difícil, es decir, lo que es la gestión empresarial de los suministros, de las llegadas, etcétera, etcétera, eso realmente, y con toda humildad, digo que ha sido absolutamente lamentable, no malo, sino lamentable. Si se hubieran gestionado a través de una entidad empresarial, se habría hecho mucho mejor. Y luego, políticamente, pues políticamente dan bandazos, dicen una cosa, dicen otra, utilizan unos instrumentos jurídicos por disculparles de algo, hombre, es una pandemia que les ha pillado absolutamente de sorpresa y que han demostrado que no tenían un plan ni una capacidad de adaptación y por eso se hacen tonterías que desacreditan como el tema de los niños en el supermercado y las farmacias, etcétera. Y luego no hay ideas claras, ¿no? El lunes que viene tienen claro los empresarios, lo tienen claro lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, porque yo he leído los documentos de esta desescalada y bueno, y se ocupan de cosas que sí, que si reuniones, que si no reuniones, pero de la reconstrucción nacional, que el daño a la economía ha sido enorme. ¿Qué se está diciendo? Ha llegado el dinero de la Unión Europea, ¿quién va a administrar ese dinero? ¿Qué papel van a cumplir los empresarios? ¿Van a gestionar los políticos la reconstrucción? Si lo hacen, eso con todo mi respeto será un desastre. Yo estuve el otro día en un banco, claro, hablando con la directora de Ibercaja, ¿no? Un banco comarcal, ¿no? Una caja de ahorros. Y claro, me decía que la mayoría de casos que tienen ahora, sobre todo son pymes y empresarios que se van a la ruina y que están pidiendo créditos, básicamente, ¿no? Autónomos. ¿Tú crees que esto va a llevar a la ruina a muchos españoles? ¿Cuánto crees que va a provocar esta situación? ¿Cómo va a afectar al sector financiero y bancario toda esta crisis del coronavirus? Mira, primero vamos a centrar las cosas. En el año 2008 tuvimos una crisis financiera. Era crisis de bancos. ¿Y por qué tuvimos esa crisis de bancos? Porque los bancos lo hicieron mal. ¿Y qué hizo el gobierno para salvar la crisis de bancos que lo habían hecho mal? Darles dinero de todos. O sea, lo hacen mal y se les da dinero. Ahora vamos a tener una crisis. ¿Es que los empresarios lo estaban haciendo mal? No. ¿Por qué se han cerrado entonces las empresas? Por una orden. ¿La orden de quién? Del gobierno. Es decir, es un cierre político de empresas que iban bien. Pues si a los bancos que lo hicieron mal
le dieron dinero para arreglar los problemas a las empresas que iban bien y que no tienen ninguna culpa, tendrían que estar ya suministrándoles el dinero para poder aguantar. Porque lo que vamos a tener que hacer es recuperar empresas. Y para recuperar empresas se necesita dinero. Sin el dinero no hay nada que rascar. Y si ese dinero no llega y no llega a tiempo, sí, veremos cómo muchas empresas se cierran. Desgraciadamente, además, nosotros somos una economía que tiene un peso del sector servicios enorme, porque en su día los señores socialistas que ocuparon el poder en el año 89-90 no querían oír hablar de la industrialización de España. Bien, y uno de los pesos más fuertes es el sector turismo, y el sector turismo se va a ver afectado. Es decir, España en ese sentido está más endeble que otras economías. Primero, porque tiene una deuda pública más elevada, y segundo, porque tiene una dependencia del sector servicios más elevado. ¿Puede haber muchas ruinas? Puede. ¿Puede haber negocios que cierren sin ninguna culpa y no vuelvan a abrir? Puede. En esta reordenación de los restaurantes con mamparas y mamparas no sé qué, puede ser que hay algunos que no puedan, porque que no les llegue con la mitad o con la tercera parte. Puede. ¿Va a sufrir el pueblo español? Sí. ¿Seguro? Seguro. Segurísimo. No hay ninguna duda que va a sufrir. ¿Va a caer el PIB el 6 o el 20? Mira, es brutal la caída. Si es el 6 y es descomunal si es el 20. Pero esto es lo que hay, y como esto es lo que hay, el empresario español tiene que demostrar que es capaz de remar y remar en aguas duras y tirar para adelante. Pero si no le dan los medios y si no le dejan decidir, no lo podrá hacer. Usted, si fuese ahora mismo ministro de Economía, porque usted en los años 80 no fue ministro porque no quiso y porque usted, como líder de Banesto, era mucho más importante que un ministro. Así siempre yo no viví esa época, no había prácticamente ni nacido. Pero siempre me contaban mis padres que, claro, Mario Conde era pues, el más avezado de su promoción, que había estado en un montón de empresas, una persona a la que temía incluso el gobierno, ¿no? Y que siempre le miraban con cierta actitud de respeto y con cierta actitud de este hombre, si quiere algún día, pues será presidente del gobierno. No sé si usted comparte esas impresiones que me han trasladado mi familia, pero es así, ¿no? Era así. La pregunta, ¿qué haría usted si fuese Nadia Calviño ahora, que en teoría tiene una buena trayectoria dentro de la Comisión Europea, una mujer que sabe de números, pero que está demostrando o que bien se está arrastrando por el gobierno bolivariano de Pablo Iglesias, que está aplicando esa política de la paguita, olvidándose de las pymes y de los autónomos, que son los que mueven el país? Y Nadia Calviño parece ser que se está arrastrando, ¿no? Que se está olvidando de las directrices europeas, de seguir lo que están haciendo las economías europeas, y parece ser que vamos aquí a un sistema comunista. No sé si usted tiene esa impresión, ese temor, y qué haría usted si fuese ministro de Economía para salvar esta situación, porque está claro que el plan de choque de Sánchez no ha servido para nada, ha generado más desconfianza, la desescalada aún más, y está provocando el cabreo de la COE, el cabreo del IBEX 35 y el cabreo de los obreros, de los pequeños y medianos empresarios y de los autónomos, ¿no? Esto no es muy difícil, Javier, por lo menos yo creo que no es muy difícil. ¿Qué ha pasado? Que la economía productiva ha dejado de producir. ¿Qué significa que ha dejado de producir? Que ha dejado de generar ingresos. ¿Qué significa que ha dejado de generar ingresos? Que nos hemos quedado sin dinero en las empresas. Al quedarse sin dinero las empresas, ¿quién se queda sin dinero? También los trabajadores de las empresas. Con lo cual se crea un lag, una falta de dinero que afecta a la producción y a la demanda de bienes de consumo. ¿Qué se necesita cuando ha faltado el dinero? Dinero. ¿Nosotros podemos emitir dinero? No. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto en manos de la Unión Europea. ¿Quién puede emitir? El Banco Central Europeo. ¿Qué es, por tanto, lo que tenemos que hacer? Presionar al Banco Central Europeo. ¿Se está haciendo? Se está diciendo. Pero resulta que de momento, en la primera fase, lo de la historia de los avales, la historia del MEDE y la historia de los avales del Banco de Inversión no están llegando. Hay en estos momentos una falta de dinero para bienes elementales. Por tanto, la presión es decirle a Europa, señores, que necesitamos urgentemente ese dinero para salvar la economía. No me vengan con líos, porque es que si no, la economía entra en fase de hundimiento. Una vez que tengamos el dinero, si nos lo dan, que ya sabes que los del centro de Europa nos maltratan, si nos lo dan, ¿qué es lo que hay que hacer? Administrar ese dinero. ¿Quién va a administrar ese dinero? ¡Ojo! Si ese dinero se administra con criterios, como tú decías hace un rato, bolivariano, la hemos liado. Ese dinero tiene que ser administrado con criterios empresariales.
Y por tanto, los empresarios, que son los que tienen que reconstruir, tienen que tener una plataforma en donde puedan opinar y decidir sobre la utilización del dinero. Si lo quieren hacer solo los políticos, sin el concurso de los empresarios, no va a salir adelante. Acuérdate de lo que te digo. Claro, Mario, ese dinero parece ser que se va a destinar a los más vulnerables y también a generar redes clientelares como lo fueron los ERE en Andalucía, es decir, a dar una paguita a un sector de la población que es el sector, según Pablo Iglesias, más vulnerable, pero donde habrá un sector, dentro de ese sector habrá personas que le echen mucha cara, como hemos visto en Andalucía, en Extremadura, que tú bien conoces, tanto Andalucía como Extremadura, que hay gente que vive de la subvención. Y entonces, si ese dinero va a las clases más bajas, que no generan empleo de por sí y te olvidas de los empresarios y de los autónomos, el sistema colapsa. Y el único beneficiado es que el gobierno va a tener controlado a una bolsa de votos cada vez mayor y eso es lo que quieren implantar, bajo mi punto de vista, el sistema venezolano, el sistema boliviano. Pero esto, Javier, eso es lo que hay que evitar. Es decir, aparte de una reconstrucción empresarial, hay que tener un mínimo de paz social. Estamos viendo lo que está pasando en el sur de Italia. En el sur de Italia, si no hay dinero para comer, la gente se rebela y ataca a los supermercados. Bien, por tanto, es comprensible que haya un primer dinero para generar esa paz social de personas que estaban trabajando y que querían seguir trabajando y que de repente se han encontrado que no tienen trabajo y que no tienen ahorros. Ahora bien, la utilización de ese dinero tiene que ser para salvar las empresas, para recuperar, no para salvar. De tal manera que las personas que estaban trabajando vuelvan a trabajar y dejen de cobrar esa renta. Porque si lo que vamos es a transformar personas asalariadas en el seno de una empresa productiva en personas que viven de un subsidio del Estado y que no hacen absolutamente nada, entonces sí que te doy la razón. El sistema colapsa y se hunde. Por eso digo que el dinero tiene que estar controlado en su utilización por los empresarios. Si tú ahora fueras presidente de una gran compañía, como lo fuiste en los años 80 y 90, ¿tú qué decisión tomarías? ¿Teletrabajo o pedirle a los trabajadores que viniesen a trabajar? Pero claro, si te confiscan las mascarillas, si luego las mascarillas que te dan el gobierno ahora están devolviendo a Andalucía y Madrid, porque parece ser que vuelven a estar defectuosas después de que este gobierno haya confiado en empresas bajo sospecha y que tienen más experiencia en productos eróticos festivos que en material sanitario, ¿tú qué decisión tomarías? Porque claro, hablo de un gran banco, hablo de una gran compañía, si tus empresarios no están, si tus trabajadores no están teletrabajando, está claro que tu compañía deja de facturar. Mira, hay dos elementos. Uno, lo hablaba yo esta mañana con una empresa nuestra. Lo que es la producción. Nosotros estamos en la producción de, entre otras cosas, de estos productos hidroalcohólicos, ¿no? Bien. Lo que es la producción física tiene que tener presencia física. Lo que es administración, incluso hasta cierto punto dirección, no necesita. No necesita, lo cual no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Evidentemente el ojo del amo engorda al caballo y por tanto visitar las plantas es necesario. El teletrabajo se va a imponer en una gran medida. Tiene ventajas empresariales en tanto en cuanto que elimina costes de oficina, pero también tiene muchas desventajas desde el punto de vista psicológico de una persona que, bueno, está todo el día y confunde su hogar con su lugar de trabajo, que deja las cosas para hacerlo por la noche, por la madrugada, pero que el teletrabajo se va a hacer. ¿Qué es lo que yo haría? Lo que he hecho. Producción físicamente en la planta, señores. Dirección a la planta en cuanto pueda. Administración, teletrabajo en casa para ahorrar costes. Vale, y preguntarte, ¿cómo va a afectar esto al sistema bancario? Es decir, ¿va a haber bancos que pueden quebrar con esta situación? ¿Va a haber un rescate bancario? Mira, la pregunta primero es, cuando un virus llega al cuerpo, el daño que provoca depende de dos cosas. Depende de la fuerza del virus y de cómo esté el cuerpo. Porque no es lo mismo un virus en un cuerpo sano que un virus en un cuerpo malo. Bien, ¿cuál era el cuerpo económico-social español en el momento de la pandemia? No era malo, pero había indicadores de una ralentización económica y muchas dudas sobre la verdadera sanidad del sistema financiero. ¿Esto le afecta al sistema financiero? Evidente. Las empresas que tenían créditos concedidos con anterioridad a la pandemia y que ahora se encuentran en una situación, ¿qué pasa?
Evidente que tiene un riesgo. ¿Vamos a conceder nuevos créditos a esas empresas a través de avales? Evidente. Es decir, el sistema financiero en este momento se va a encontrar con una situación por el corte de golpe de la situación anterior y por lo que viene. Pueden quebrar. ¿Sabes qué pasa? Si en el año 2008 había bancos que necesitaron 25 y 30 mil millones de euros y se lo dieron, a pesar de que se sabía que eso se necesitaba por una mala gestión, hombre, ahora que no es exactamente una mala gestión, probablemente no dejen caer. Pero antes de que caigan de los bancos tienen que salvar el sistema productivo, porque los bancos se arreglan fácil, con dinero, mientras que el sistema productivo no. ¿Usted tiene claro que la crisis del COVID-19 va a ser más bestia en España que la crisis de 2008? No más bestia ni comparable. Porque la del 2008, te vuelvo a decir, Javier, que era una crisis de bancos. Y la crisis de bancos se arregla muy fácil. En un día, ¡pum!, pones el dinero. Pero la crisis del sistema real, del sistema productivo real, no vale con dinero. Sí necesitamos dinero, pero necesitamos una reconstrucción empresarial, toda una logística, una orgánica. El cliente tiene que recuperar la confianza. Hay mucha gente que tiene miedo, gente que a lo mejor ya se va a retraer de ir a hoteles, de ir a bares. El turismo internacional no va a venir tan fácilmente. El turismo nacional se va a manejar con muchísimo más cuidado. Es decir, vamos a un colapso. Hay un catedrático que lo dice muy bien, Juan Torres, que dice que vamos a tener un problema doble. Por un lado, una crisis de oferta, porque se produce menos, y por otro lado, una crisis de demanda, porque se demanda menos. Y se demanda menos a lo mejor A, por falta de dinero, B, por ese miedo a recuperar el modo de vida anterior. No va a ser ni comparable con lo del 2008, te insisto, ni comparable. Y preguntarte, ¿cómo valora usted? Pues claro, usted se coronó dentro de Banesto y dentro del mundo empresarial español cuando la política estaba prestigiada. Es decir, hablabas de ministros de tu época, de presidentes del gobierno, y claro, tú ves ahora a la clase política, tú ves ahora al presidente Sánchez mintiendo en el Congreso deliberadamente, tú ves a los marqueses de Galapagar, a Pablo Iglesias y a Irene Montero, que no ha tenido trayectoria profesional más allá que ser cajera de un comercio de electrodomésticos, y no es una afrenta a las cajeras que se merecen todo el respeto del mundo. Simplemente esa señora no tiene la experiencia, como yo tampoco la tendría, con mi edad, con 34 años, para ser ministro de nada. Y esta señora está siendo ministra de Igualdad, un ministerio creado para generar más división entre hombres y mujeres. ¿Cómo ve esa degeneración de la clase política que desgraciadamente está costando vidas por las negligencias de este gobierno? Hay dos puntos. Uno, repasaba ayer un discurso que di en el año 1993 delante del entonces rey de España y dije, señores, empieza un desprestigio de la clase política. 1993. Si esto sigue así y no ponen remedio, y está dicho en la Universidad Complutense, el desprestigio será descomunal y el desprestigio de la clase política es muy malo para la creencia en las instituciones. ¿Ese desprestigio de entonces tiene algo que ver con el de hoy? No. El desprestigio de la clase política de hoy, y lo siento decirlo, es abismal, es brutal. ¿Ganado a fuerza de qué? De dos mecanismos. A, el mecanismo de la corrupción. B, el mecanismo de que los partidos políticos son me lo guiso y me lo como. Y C, de la incompetencia. Porque una cosa es que te voten para ser diputado y otra cosa es para la gestión directa de asuntos de los ministerios, en donde un mínimo de competencia técnica tienes que tener. La ministra de Igualdad, pues yo es que entiendo que la han nombrado ministra de Igualdad porque da igual quién sea ministra, porque es que no tiene ni lógica ni coherencia. La gente hoy está asumiendo un desprestigio no de la clase política, que es lo malo, sino incluso de las democracias parlamentarias, porque no le solventan sus problemas. En Italia el 45% de los italianos no se cree el tema de las democracias parlamentarias. En la clase política no solo se está afectando a lo que nosotros pensamos de ella, sino a lo que pensamos del sistema democrático, lo cual es peor y más grave. Porque ¿usted qué piensa de Pablo Iglesias?
Yo es que no le conozco personalmente. Pablo Iglesias es una persona que tiene A, una formación básicamente comunista, B, que ha dicho 27 veces que es marxista-leninista, C, me parece que es una persona que ha tenido contactos muy fuertes con los regímenes que hoy en día todos conocemos, y D, me parece que es una persona que no renuncia a sus ideas y que si está en el gobierno será para tratar de implementar sus ideas, que no pastelea con sus ideas. Y eso, cuando sus ideas son las que son, pues le convierte en una persona, en ese sentido, para quienes no creen en esas ideas, pues muy peligrosa, ¿no? Y Pedro Sánchez, ¿qué opinión le merece el presidente del gobierno? Porque en su época no recuerdo a muchos presidentes del gobierno, al menos, mentir con tanta asiduidad y con tanta cara dura en sede parlamentaria. Está claro que el PSOE siempre ha mentido, pero de forma tan flagrante cuando los datos están ahí, de que las cifras de muertos no coinciden, de que las cifras que estáis enviando a la OCDE no son las reales. Es decir, ¿por qué nos toman por tontos? ¿Qué valoración tiene del presidente del gobierno? Vamos a ver, y lo siento también decirlo así, la capacidad de mentir y la utilización de la mentira en política es tan vieja como la política. Sí. Lo que pasa es que hay grados y grados. En el Parlamento mentir, bueno, eso no pasa nada, porque como es el privilegio del parlamentario, que no le pasa nada por mentir en el Parlamento, buenas tardes. El problema es mentir a la ciudadanía, fuera del Parlamento. Mentir cuando estás en una situación de pandemia, de miedo grave. Eso es distinto. Ahora, ¿qué valoración puedes tener de alguien que miente? Pues ya me contarás. Es que no está todo dicho con esa misma palabra. Usted va a salir a tomarse un vermú ahora en estos días con la desescalada ahí por Sevilla, por esos barrios que tanto disfruta Carlitos Herrera, o no se va a meter ni de coña en esas calles empedradas del centro histórico de Sevilla, con esas calles retorcidas, esas calles diminutas donde tú y yo sabemos que cuando se levante la mano, aunque nos digan que solo se puede ir a un 30% de ocupación de las terrazas, la gente va a estar haciendo cola a los bares y va a provocar un cúmulo de personas. Estamos viendo cómo en Italia, parece ser, estaba leyendo que registra ya más de 213.000 casos y 27.000 muertos, y que no para de crecer la enfermedad, como en España, que hemos vivido un repunte, ¿no?, estos últimos días. Es decir, ¿no cree que es una medida un poco precipitada decir a la gente, venga, estas son las 4 fases y ustedes, bueno, pues hay mucha ambigüedad? Es decir, no hay un plan concreto y un plan serio. Hemos sido prácticamente los últimos de Europa. Mira, yo personalmente es muy difícil decirlo, pero te digo lo siguiente. A mí me parece que el confinamiento que se hizo fue un confinamiento a lo bárbaro, nacido más que de una recomendación estrictamente científica, de que se estaba llegando tarde y que no se habían hecho los deberes antes. O sea que, como empezamos a hacer el confinamiento, cuando ahí va 10 que nos viene encima. 2, no estoy muy seguro, porque científicamente hay gente que te discute que este confinamiento hubiera sido estrictamente necesario. Suecia, por ejemplo, no lo ha aplicado y ha funcionado de otra manera. Bélgica no lo ha aplicado y ha funcionado de otra manera. 3. Ahora bien, si lo aplicas, tienes que llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Pero conociendo al español y viendo lo que ha pasado el domingo con el tema de los niños, la libertad que se va a dar, pero vamos a ver, no, que se puede ir a una terraza, pero a 2 metros, y el bar tiene que estar cerrado. Y si quiero hacer pis, ¿dónde lo hago? ¿En la calle o cómo? Vamos a ver, es que es que puedo ir con un amigo a una terraza, pero no me la puedo llevar a casa. No, a casa no. A un hotel sí. Vale, pero no puede pasar por las zonas comunes. ¿Qué entro? ¿Con los bomberos por la ventana o cómo? Es decir, regular la vida, Javier, no se puede regular la vida hasta ese detalle. Y eso es un error. Y yo creo, como tú, que se va a producir una invasión de la gente en la calle, porque somos muy irresponsables, sobre todo en determinadas zonas. Y si es verdad que esa invasión genera contagios, pues entonces está mal haberlo permitido. Pero si esa invasión no genera contagios, lo que está mal es habernos confinado anteriormente. No lo vamos a saber porque no hay test. Entonces, probablemente vivamos un repunte sin saberlo, ¿no? Pero si hay un repunte peligroso, de nuevo volverán los hospitales y las UCIs, se sabrá. Espero que no y confío que no. ¿Tú llevas varios días o cuántos días llevas confinado solo? Desde el 11 de marzo, que estamos a 29.
A ver, Pues 1 mes y 17 días. tú eres un hombre responsable, un hombre cauto, un hombre que no le puede el sexo. Y hablemos así, claro, yo tengo amigos que estos 50 y pico días de confinamiento, tú conoces como yo amigos que tienen sus necesidades fisiológicas y que han seguido haciéndolas. Es decir, han seguido yendo a ver a sus amantes, a sus amigas, a sus amigos, saltándose la cuarentena, como lo ha hecho el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, y otros ministros, provocando, por ejemplo, que en Moncloa hubiese también mucho coronavirus, ¿no? El caso de los ministros que estaban contagiados. ¿Tú crees que, o sea, yo lo que creo, sinceramente, es que se van a producir situaciones en bares donde el español no va a guardar la distancia de precaución, donde va a seguir ligando, donde va a seguir pasando lo que todos sabemos? Si es que en las discotecas o en la Feria de Sevilla, si te dicen que una caseta solo caben 50 personas, siempre hay 150. ¿Me explico? El español... Pero vamos, Javier, yo de eso no tengo ninguna duda. Lo venía comentando hoy con una persona. Ninguna duda. El español no va a respetar eso de los 2 metros. Bueno, a lo mejor el primer vino, el primer whisky sí. Claro. En el siguiente whisky te va a ir encima de la mesa, vamos, que no, y que te entra en el bar y que te dice, no voy a entrar yo, pero ¿qué se han creído esta gente? Me cago, pum, y para adentro, y ya está, y eso es lo que va a pasar. Y si le pones a la policía a controlar eso, pues va a ser un caos social. Es que yo creo que nos han tomado por robots. No, usted, que no soy un robot, hombre, que como me tome 3 copas, pues me voy a hacer qué tal, y que no, y que si mi amigo está dentro del bar, le voy a decir, tú, ¿tienes cinta métrica para medir cómo estamos? Venga, va, hombre, no me fastidies, eso no va a funcionar. A lo mejor en el norte, en los gallegos, que somos de otro tipo, puede funcionar, pero aquí en el sur, en cuanto haya 2 palmas, pum, que me voy para allá, pum, ya está el lío, ya está el lío formado, ya está, hombre, ya está la fiesta hecha. ¿Tú qué es lo que, ahora estás soltero, qué es lo que más echas de menos de tu etapa en libertad? Porque claro, hay gente que dice, pues echo de menos el contacto con mi familia, el contacto con mis amigos, el sexo, ¿no? Sea honesto, ¿qué es lo que más echa de menos? Mis amigos. O ¿Sí? sea, sí, básicamente mis amigos, el estar con ellos, el salir a cenar, a tener una conversación agradable con ellos. A veces recordamos tiempos del pasado, a veces pensamos en cosas del futuro, porque yo soy muy cerrado. Yo tengo muy pocos amigos, pero los que tengo son muy, muy amigos y les quiero mucho. Ese es mi mundo. Y lo del sexo no te voy a decir si lo echo de menos, porque, hombre, por favor, Javier, que no me lo recuerdes, que llevo 1 mes y 17 días, no me lo recuerdes, Javier, eso es una maldad. Mario, vas a salir como un toro bravo, ¿no? Eso es una maldad lo que has hecho conmigo. En la fase segunda o tercera vas a salir como un toro bravo, ¿no? Sí, yo voy a quedarme en la terraza hasta la 4ª, por si acaso. Aquí tengo yo una compañía femenina, pero es mi perra. Es mi perra. ¿Estás manteniendo tu choro agenda ahí? ¿Estás preparando ya el banquillo para tu salida de vida en libertad? No, ¿sabes de verdad lo que estoy pensando? Porque yo soy gallego, a mí me parece que Andalucía es un privilegio, yo soy un privilegiado por haber vivido y por estar viviendo en Andalucía, que es una maravilla de luz, de color y tal. Pero uno es gallego y bueno, y estoy pensando en ver cuando pueda irme a pasar unos días a mi tierra, porque lo necesito. Esa es mi agenda, irme un poco, ¿sabes? A mi tierra, a mi mundillo de los gallegos, que estamos allí y hablamos y tal y cual. Eso me encanta, mi tierra yo la adoro y me encanta. ¿Cómo ves tú el caso, por ejemplo, Villarejo, que ha afectado muchísimo, ¿no? El espionaje entre bancos, ¿no? Ha afectado sobre todo al BBVA, pero a mí me contaba gente de tu época, además un amigo en común, que ahora no voy a decir su nombre porque probablemente no me deje citarlo, pero que vive en Marbella completamente alejado, incluso se ha cambiado el nombre, y que formó parte contigo de esa cúpula empresarial del momento. Me decía que ese espionaje entre bancos, esa contratación de servicios policiales no oficiales, siempre se ha producido. No sé si usted en su época ya se hacía, si era conocedor que los bancos de la competencia lo hacían, si había corrupción ya bancaria en su época. Yo te doy mi palabra de hombre, que en lo que hace referencia al banco
nuestro, al mío en concreto, a Banesto, cero. Absolutamente cero. Teníamos un servicio de seguridad, por supuesto, y un servicio de seguridad sofisticado, por supuesto, porque recuerda que en aquellos días estaba casi de moda matar banqueros, como mataron ni más ni menos que al presidente del Deutsche Bank. Sistema de seguridad, sí. ¿Utilización del sistema de seguridad para espionaje de bancos o de políticos? No. ¿Que eso lo hacía el CSIC? Sí. Y el CSIC se demostró que en determinados momentos practicaba. Y yo fui víctima de la utilización del CSIC, que ni más ni menos que con fondos reservados, por orden del vicepresidente Serra, pagó en Suiza, el gobierno socialista en Suiza, dinero a una empresa americana para que espiara a una persona española que era yo. Nosotros jamás. Pero claro, cuando el Estado utiliza el dinero de los contribuyentes para hacer eso, ¿con qué legitimidad ahora está montando el número que está montando? Claro que lo han hecho, pero si del Ministerio de la Gobernación se sabía que se pagaba dinero para espiar a banqueros, pues bueno, pues eso... Mira, cuando las élites se corrompen, la corrupción se extiende como una mancha de aceite. ¿Tú crees que el caso Villarejo, que todavía no sabemos las derivadas, no sabemos en qué va a acabar el asunto del BBVA, ¿tú crees que puede hacer saltar por los aires este banco o es demasiado sólido o depende de la decisión exclusivamente del gobierno? No, verás, hacer saltar el banco no, porque una cosa es que ese banco haya hecho malas prácticas desde el punto de vista de contratar personajes más o menos conocidos, supuestamente corruptos, como es el caso, y otra cosa es que eso afecte a la sanidad del banco, la sanidad financiera. Eso no tiene nada que ver. Ahora bien, un banco de la importancia del BBVA no puede estar en el mundo europeo y en el mundo financiero mundial con una sospecha. Es decir, si eso se llega a aprobar, la renovación de la cúpula del BBVA es absolutamente indispensable en su totalidad. No puede quedar nadie que pueda tener una sombra de duda, pero eso no afecta a la sanidad. Y si afectara a la sanidad, porque se retiraran fondos o lo que sea, el Banco Central Europeo ordenaría una fusión. ¿Usted cree que España va a tener que ser rescatada financieramente como estuvo a punto de ser rescatada en 2008 cuando... Menos mal, Zapatero negaba la crisis, el PSOE negaba la crisis, pero menos mal que Rajoy salvó los muebles y no caímos en situaciones como la de Grecia, que increíblemente ha gestionado la crisis del coronavirus mucho mejor que nosotros, teniendo mucho menos recursos, ¿no? No hay... que Mira, ¿estamos de acuerdo en que necesitamos dinero? Sí, ¿no? Sí, muy bien. ¿Cómo viene ese dinero? Nosotros hemos pedido que venga en transferencias no devolutivas. Olvídate. Los alemanes y los holandeses van a decir que ni por el forro. ¿Cuánto hemos pedido? 1,5 billones. Suponte que nos dan una parte en transferencias no devolutivas, es decir, dinero a fondo perdido. El resto, ¿cómo nos lo van a dar? Directa o indirectamente, en créditos. ¿Qué significa crédito? Incremento del endeudamiento. ¿Eso qué significa? Que tendremos que pagar. ¿A quién? A quien nos lo haya dado. ¿Quién nos lo ha dado? La Unión Europea. Entonces, el acreedor buscará garantizarse de que lo vamos a pagar y que no vamos a malgastar dinero en otros fines antes de pagarle a él. ¿Quién es el acreedor? Europa. ¿Es Europa que hará para garantizarse? Lo que hizo entonces, rescatar. ¿Qué significa rescatar? Meterse dentro de la estructura de las finanzas de España para garantizar el uso del dinero. ¿Eso puede pasar? Eso puede pasar seguro. Es muy interesante lo que estás contando. Yo sé que hay muchas personas que te han intentado desacreditar. Estamos viendo cómo el gobierno está iniciando o el gobierno, sus terminales mediáticas, los periodistas que controlan, los medios que controlan el país, el diario.es, cómo está iniciando un ataque sistemático contra este canal de YouTube, estado de alarma, vía reportajes, vía programas de televisión y siempre colando los mismos mensajes que aquí propagamos bulos, ¿no? Están llevando a algunas de nuestras impulsoras a Cristina Seguí ante la justicia, a mí me machaca mediáticamente continuamente y el canal no para de subir. Usted que conoció bien al PSOE, ¿no? Al PSOE más oscuro de la historia de la democracia y que no sé si va a superar Pedro Sánchez porque ya nos geolocalizan los móviles, nos restringen nuestros movimientos, nuestras libertades, la rueda de prensa farsa.
¿Usted cree que el gobierno controla todas esas operaciones mediáticas de desgaste contra una persona, contra un periodista, contra un medio de comunicación? ¿O no? ¿O son simplemente los ataques del País, el diario.es, Ferreras, Risto Mejide, todos un mismo día? ¿Eso está teledirigido? Vamos a ver, yo no tengo absolutamente ninguna duda. Y te voy a decir, ¿por qué no tengo ninguna duda? Porque en su día lo que ocurrió conmigo pude comprobarlo que era cierto. Es decir, mis dudas de no tener dudas hoy se derivan de que tengo certezas. Que determinadas personas del gobierno han utilizado fondos con el propósito de desprestigiar a determinadas personas a través de medios de comunicación. Respuesta, sí, seguro. Que hoy se sigue haciendo, hoy no estoy en el meollo como para decírtelo, porque entonces lo que tenía era la certeza, lo sabía, que es muy distinto sospechar a saber. Claro. Que los políticos normalmente entienden que es mentira aquello que no coincide con sus opiniones, eso suele ser así. Que les molesta extraordinariamente el verse criticados en determinados medios de comunicación, sí. ¿Por qué? Porque viven del voto. Sus clientes son el voto. Y si les afectas a la clientela del voto, le afectas al poder. Por tanto, todo aquello mediático que le afecte a la opinión se puede transformar en voto. Eso les da pánico. Pero ¿usted cree que ellos ya, a los periodistas críticos, a los periodistas como yo, que estamos liderando un canal de YouTube, el que más crece de España y que está haciendo daño, me consta que en Moncloa están preocupando, ¿usted ya cree que a mí me están interviniendo las llamadas telefónicas? Porque en su época usted les pillaban, pero los medios tecnológicos eran mucho menores a los que hay ahora. Es decir, ahora hay sistemas de geolocalización y sistemas de que se meten en tu ordenador sin ningún problema. ¿Usted cree que yo debería tener cuidado en mis conversaciones privadas? Pero no, Javier, por favor, esa misma pregunta que me dicen es: ¿tú crees que yo debo de comer y alimentarme para no morirme? Pues claro que tienes que tener cuidado, hombre, absolutamente, tiene que tener cuidado todo el mundo, porque hoy con la inteligencia artificial, vamos a ver, tú dices, ¿cómo puede ser que se controlen las llamadas de millones de personas? Vamos a ver, porque hoy tenemos unos mecanismos que se llama inteligencia artificial, en donde no te creas tú que es un tío que se va a poner a escuchar, sino que la inteligencia artificial, mediante unos algoritmos, selecciona lo que se quiere seleccionar en un momento determinado. O sea, tienes que tener precaución. Por supuesto, Javier, por supuesto. ¿Qué consejo de una persona que fue joven también, exitosa, las mujeres le querían mucho, que los medios hablaban bien de él y que de repente se derrumba su vida, ¿no? Según usted, por una persecución del Estado brutal, porque tenían también envidia? ¿Qué consejo me daría a mí, que soy una persona que tengo 34 años, que he montado Estado de Alarma, que es un canal de YouTube que va como un tiro, que tengo mucha presencia en televisiones y que el gobierno quiera amordazarme, como a otros periodistas que forman parte de Estado de Alarma? ¿Qué consejo me daría? Porque claro, mi familia me pregunta, tienes que tener cuidado, prudencia. Cuando el Estado se fija en uno, es insaciable, acaba con uno. A mí ya me buscaron mi muerte civil hace unos meses inventándose una historia falsa, ahora han vuelto con la misma historia falsa. Cuando el Estado te señala, ¿hay alguna manera de sobrevivir al Estado? Mira, Lourdes, mi mujer fallecida, decía: contra el sistema no se puede. Pero claro, evidentemente, el que se enfrenta al sistema tiene que saber que el sistema es implacable. Implacable. La palabra prudencia, limitación y tal, no van. El sistema es implacable. Y si considera que le estás haciendo daño, es implacable. ¿Cómo te defiendes? Pues si quieres defenderte es cerrando el canal y largándote. Pero eso sería trágico. Una vez que has estado y que has entrado, ya solamente a la fuerza del sistema se le puede oponer la fuerza del canal y la integridad. Resistir. Y cuanto más fuerte sea el canal, probablemente más intentarán los ataques. Pero el sistema de hoy, Javier, no es el sistema del año 94. No es el mismo. Es más tecnológico, en el sentido que tiene más medios, pero mucha menos credibilidad.
Claro. La credibilidad que el sistema tenía frente a los ciudadanos en el año 94 no es ni parecida a la de hoy. Entonces decías que el Banco de España no sé qué, y la gente decía, el Banco de España es la bomba atómica de puro. Hoy se sabe lo que es el Banco de España. Entonces decías, porque el ministro de Economía o el ministro de tal, no, esos ministros son tal. Hoy no. Entonces decías, es que a esto ha habido una sentencia y la sentencia del Supremo, hoy la sentencia del Supremo, dicen, ¿quién la ha hecho? Vamos a ver quién la ha hecho. Es decir, la pérdida de credibilidad de las instituciones de cara a la ciudadanía debilita el sistema. Pero también es verdad que hoy tiene unos medios tecnológicos de control muy superiores a los que tenían. Claro, estamos viendo cómo el sistema que está yendo contra nosotros es evidente, contra mi compañera, le ha llevado el PSOE ante la Fiscalía General del Estado y para ella es un orgullo, porque claro, el público nuestro entiende que si el gobierno nos lleva a la justicia o el PSOE, es para nosotros un orgullo porque estamos siendo valientes. Es decir, que hay un descrédito de una justicia brutal, de un ministro de Justicia que protege a Pablo Iglesias cuando incluso ataca al Consejo General del Poder Judicial. Yo estoy ahí con tu planteamiento. Es decir, a mí ahora mismo me meten en prisión y no es la misma prisión para la opinión pública que cuando te metieron a ti. Claro, porque entonces dominaban los medios, Javier, y la gente se creía que te metían en prisión por aquello. Dice, sí, seguro que ha hecho algo, seguro. Pero fíjate, eso me está pasando a diario. Cuando hablo de determinadas cosas que ya hablaba entonces no lo creían, creían que es que yo lo decía porque me habían quitado Banesto. Ahora la gente me dice, pero qué razón tenía usted, y cómo estábamos tan ciegos, cómo no lo veíamos. Yo digo, pero no, por Dios, yo lo llevo diciendo años. Sí, pero ahora nos hemos dado cuenta de cómo funciona el poder y qué es lo que hay detrás. Entonces, hoy en día ya no es lo mismo. Ni es lo mismo la Fiscalía Anticorrupción, porque ya sabemos lo que hay, ni es lo mismo determinadas instancias judiciales, porque sabemos cómo funcionan, ni es lo mismo el manejo de fondos. Es decir, hoy la pérdida de credibilidad de las instituciones debilita al sistema de cara a la opinión pública. Pero también eso, cuidado, que cuando uno es consciente de su debilidad suele entrar en temeridad. Y como tienen bombas atómicas, por así decirlo, en medios tecnológicos, hay que ser conscientes de que no es lo mismo, pero que están ahí, ¿eh? Que están ahí. ¿Y tú crees que el gobierno, ya por acabar, va a sobrevivir a esta crisis del coronavirus con una economía rota en dos, con una sociedad rota en dos, con miles de muertos? ¿Tú crees que entiendes también mucho de política, que has visto mucho, has vivido mucho, has estado en años convulsos? ¿Tú crees que Sánchez es capaz de aguantar a esto? Es cierto que tiene controlado muchos medios de comunicación, pero también es cierto que el descrédito de los medios de comunicación ahora es brutal. Mucha gente nos da entrevistas a estado de alarma porque no creen en otros medios de comunicación, no creen en las televisiones, no creen en medios convencionales, no creen en medios teóricamente constitucionalistas que están recibiendo dinero de publicidad institucional cuando no hay dinero para mascarillas, ni para pymes, ni para autónomos. Eso ha generado una quemazón en la opinión pública, que están viendo estado de alarma, este canal, como una válvula de escape y una válvula de honestidad, porque somos voluntarios y no cobramos un duro por ver este producto. Y no tenemos dinero de nadie. ¿Tú cómo lo ves? ¿Va a sobrevivir? Creo que sí, fíjate tú, ¿eh? Vamos a ver. Yo veo el mapa político y digo, el sistema tiene mucha fuerza, maneja la televisión. Muchísima gente se cree lo que está pasando, muchísima gente no. Es que el 70% de los españoles no se creen nada de este gobierno. Pero si se lo cree el 30, con el 30 se gana. Es decir, ¿por qué el presidente del gobierno está haciendo esos discursos de 2 horas que son tipo Fidel Castro para explicar? ¿Por qué explica él personalmente todo? ¿Por qué sale en televisión? Porque tienen el manejo y saben que esa imagen está paliando muchos errores. En el buenismo, en la apertura. Te doy datos. Un directo del presidente del gobierno normalmente tiene la mitad de seguimiento que un programa de estado de alarma, teniendo nosotros mucho menos suscriptores que algún medio de comunicación
Nosotros tenemos muchísimos suscriptores, pero hay medios de comunicación todavía como El País que nos superan. Pues nosotros en directos, el otro día vino Santiago Abascal y elpaís.com tenía a Pedro Sánchez en directo, 25.000 seguidores en directo, y nosotros teníamos a 50.000 seguidores con Santiago Abascal. Es decir, eso refleja muchas cosas, porque los datos de YouTube no engañan. Sí, pero tú me hablas, perdona Javi, me hablas de decenas de miles. La televisión maneja millones y ellos hablan para los suyos, para convencer a los suyos de lo que... Es decir, el planteamiento es muy simple. ¿Quién me ha votado? Estos. No, claro que querría que me voten otros, pero eso va a ser muy complicado. Por tanto, yo tengo que conseguir que mi clientela se mantenga. Y hablan para su clientela. Y en su clientela, yo creo que mucha gente se lo cree. ¿Usted es más feliz ahora que cuando era el rey de la banca? Sí, claro. Vamos, muchas veces lo he pensado, Javier. Lo he pensado. Con todos los problemas del año 2008, con lo que viene ahora la banca, con los desafíos que tiene la banca con las tecnológicas, que la banca está perdiendo rol cada día, pero cada día. Las transferencias ya no se hacen como las hacía, el margen de intermediación ya no es, los tipos de interés son negativos, los préstamos hay enorme cantidad de mecanismos para obtener ingresos. Hoy un presidente de un banco importante, si es mínimamente sensato, que lo tiene que ser, lo tiene que estar pasando fatal. Fatal. Y yo ahora, pues bueno, estoy confinado, pero estoy en mi casa, estoy viendo cuando me levanto, ahora no, pero cuando me levanto estoy viendo el campo, puedo pasear, estoy relativamente tranquilo, le he ganado la batalla judicial al sistema que han tenido que declarar que no había ni un solo de los 13 delitos que me acusaba la fiscalía. Bueno, pues estoy mejor. ¿Te falta una parienta cerquita? Tengo a Sofía, que es una alsaciana maravillosa. ¿Sus negocios van bien ahora con la crisis del coronavirus o está sufriendo mucho el tema? Bueno, alguno ha pasado de facturar a cero. Claro. Como tantos otros. Pero Javier, también crees, supongo, que tú eres un tío listo. No, y por eso estás en estado de alarma. Que usted es un tío listo, y por eso es amigo mío y por eso está en estado de alarma en este canal de YouTube, y por eso le dejo hablar de economía, porque para mí sigue siendo una eminencia, una persona que controló el gigante bancario de este país. Algunos dirán, no, que Mario Conde estuvo en la cárcel. ¿Y qué? Todo el mundo comete errores, ¿vale? Y Quevedo, si en este país, es que no se dan, ¿ves? Eso ya no se lo cree nadie. Mira, el que dice Mario Conde estuvo en la cárcel, ¿sabe lo que le pasa? Que es que no tiene más argumento. Pero la gente ya sabe que el sistema encierra, que ya lo sabe, antes no lo sabía. El sistema encierra a gente disidente. Y no solo los autoritarios bolivarianos. También lo que pasa es que en las democracias occidentales se hace más sutilmente. Como decía yo, usted es un tío listo. ¿Cree que esta crisis del coronavirus va a ser también una oportunidad para un determinado tipo de empresarios como usted? No hay ninguna duda. Mira, por ejemplo, los empresarios de la sanidad, afortunadamente, van a tener un recorrido muy amplio. Nosotros estamos produciendo algunas cosas que no es para hacer propaganda aquí, ni mucho menos, que en eso pues no nos va bien. Las tecnológicas van a tener una expansión gigantesca. Las tecnológicas van a tener esto es lo que pasa con el directo, que te llaman por teléfono. Claro. Las tecnológicas lo cual le da pues mucha masa, que no sé quién llama a estas horas, pero bueno, las tecnológicas van a tener mucha credibilidad. Amazon está creciendo disparatadamente, demasiado. Es decir, hay unos huecos de mercado que vienen clarísimamente en la gestión y en el outsourcing tecnológico. Lo veo clarísimo. Y luego tú temes creo que, bueno, tenemos algún amigo en común de Extremadura que le gusta mucho Portugal. No sé si usted es muy amante de Portugal. ¿Usted cree que va a haber una fuga de capitales brutal y una fuga de empresarios que busquen evitar la subida fiscal que todos sabemos que va a implementar este gobierno para los más ricos, que para ellos son sueldos por encima de los 60.000 euros, que eso te queda en nada? Ya está saliendo, lleva tiempo saliendo mucho dinero, concretamente a Luxemburgo como centro que hoy, una vez que Londres ha desaparecido de este mapa, pues... pero la gente no tiene miedo tanto a las confiscaciones.
Tiene miedo a los poderes absolutamente aberrantes que tiene hoy la Hacienda española. La Hacienda española tiene en sus manos el poder de congelarte tus cuentas corrientes porque sí. Y luego vete a discutir a los tribunales y que los tribunales te den la razón dentro de 7, 8 años. Los poderes aberrantes que tiene en estos momentos la agencia tributaria, que no vienen de Podemos, sino que vienen del PP, y concretamente damos nombres, están llevando a la gente. Antes estaban más tranquilas, pero ahora dicen A, poderes aberrantes en Hacienda, B, Podemos en el gobierno, mira, C, crisis económica profunda, ¿puede llegar a existir algún tipo de corralito? Vamos a hacer una cosa, de momento lo prudente es coger el dinero y situarlo en un sitio que esté al margen de los poderes arbitrarios de la Hacienda, que si hay corralito, pues bueno, y que además no sea ningún paraíso fiscal ni nada de eso, si sea ni más ni menos que el corazón de Europa que se llama Luxemburgo. Es totalmente natural. ¿Cuánto te ha costado a ti todo el proceso judicial que finalmente has ganado? No te lo quiero decir, pero no te lo puedes imaginar. Pero una cifra aproximada... Escucha, millones, Javier. Millones dilapidados. Pero por cierto, tú has conocido y conoces, y eres buen amigo también de Alfonso Merlos, que es mi amigo, y hemos coincidido muchas veces con él en Ubrique. ¿Tú crees que el sistema está yendo contra él? Porque él hizo unas declaraciones, está claro que el sistema no pone una chica por detrás, esa chica estaba ahí fortuitamente, tal y cual, nosotros no la vimos, al menos que sepamos, pero que el sistema se está aprovechando, que ahora se está hablando muchísimo del caso Merlos Place, se está hablando de hoy, vamos, el otro día veía yo en televisión cómo incluso su expareja ponía sus productos íntimos, de esto es lo que se ha dejado en mi casa, es decir, el perfume, el desodorante, y decía... Bueno, y cómo se peinaba el pelo, los calcetines, es decir, flipo. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera en ese programa. ¿Tú crees que Alfonso Merlos, después de decir las declaraciones que aseguraban y daba las pruebas de que la Guardia Civil estaba recibiendo notas internas para vigilar a los críticos al gobierno, ¿tú crees que el sistema se ha fijado en él y está tratando de ridiculizarle, frivolizarle y quitar ese lado serio de Alfonso Merlos, que con sus declaraciones en estado de alarma en otros programas de Mediaset estaba haciendo mucho daño al gobierno, y me consta? Vamos a ver, el caso concreto de Merlo no lo he seguido, te lo digo totalmente en serio porque no estoy ahí, no lo he seguido. Pero si la pregunta es si el sistema es capaz de utilizar medios para ridiculizar a una persona que con sus declaraciones les está haciendo daño, se llame Merlo o no, la respuesta es no tengo ninguna duda de que sí. O sea, yo te lo explico, se cuela una chica que no nos vimos nadie, ni Alfonso Merlos tampoco, se viraliza y bueno, nosotros pensábamos que iba a ser cuestión de 1 o 2 días. Pero una chica que no sé lo que es. Una chica, una novieta que él tenía, pero resulta que parece ser que estaba en ese momento con su pareja. Yo no tengo ni idea a nivel sentimental cómo estaba esa situación, pero que la chica que había detrás pues no era su pareja en teoría oficial. Pero yo apoyo tanto a Alexia como a Alfonso Merlos como a Marta López, ¿vale? Son los 3 amigos. ¿Tú ves normal que con cerca de 40.000 muertos llevemos ya, esto fue el jueves, pues una semana hablando de ese asunto en televisión non-stop, sin parar, y que nadie hable ya prácticamente del gobierno del bulo, del gobierno de la mentira, y que estén machacando civilmente a Alfonso Merlos, y ahora mismo tú lo veas en todas las revistas del corazón, que él ha dicho que no va a hacer ya ningún tipo de declaración y que se ha salido de ese redil, que tenga guardias de 24 horas en su casa, que la policía no esté controlando esas guardias de periodistas, que yo, que era un protagonista involuntario de esa situación, simplemente fue en este programa, como si sale una muchacha por ahí, la culpa es de la muchacha y tuya, no mía, que yo aviso que cuiden los fondos, que llegué a mi casa y me acojoné porque vi cámaras y me hicieron seguimiento durante 2 días, hasta que yo he tomado acciones judiciales diciendo que es mi privacidad y que yo no formo parte del mundo del corazón. Ese es el caso Merlos. ¿Tú crees que ahí puede haber una mano negra, no en la provocación, sino en la amplificación del mensaje de convertir a un hombre que era portavoz del Colegio de Abogados de Madrid, donde, según dicen algunas fuentes, le quieren echar? Le están sacando supuestos casos escandalosos, que yo creo que muchos de ellos no son reales. Están llamando un montón de mujeres haciéndose pasar porque son sus amantes a Mediaset. Le están machacando la vida a su familia. Él
he hablado con él y parece ser que está tranquilo y fuerte, pero claro, ahora su imagen tú lo ves en televisión y a mí me está metiendo en el mismo redil. Y es una imagen completamente desvirtuada de Alfonso Merlos serio que tú conoces, de analista económico, político. Claro, claro. ¿Tú crees que hay una mano negra a la hora de amplificar y desvirtuar la imagen? De Pero, Javier, ¿cómo no lo voy a creer? Pero si yo lo he vivido en mis carnes. Si a mí me han tomado sistemáticamente para desviar la atención, si cuando la última vez era una cosa horrible que todos los telediarios abrían y venga y venga, venga, y eso ha sido así durante 20 y tantos años, pues se han dicho hasta que yo mataba perros cuando adoro a los perros. Claro que me lo creo. No puedo decirte en este caso porque no lo conozco, pero si hay algo, mira, cuando algo no te cuadra, sí, en esta vida, es que te cuadra con algo que no sabes. Porque cuadrar, cuadra. Cuadrar, cuadra. Y cuando te resulta absurdo que en el caso de Merlo estén haciendo todo esto, y te resulta absurdo, te resulta ilógico, te resulta incomprensible, es que la razón por la cual sucede es comprensible. Pero es una razón oculta. ¿Cuál es el consejo que le darías a Alfonso Merlos con el que... Aguanta. ¿Tú entrarías a desmentir las informaciones? Porque hay muchas calumnias. No hay que entrar al trapo. La gente dice, el que calla otorga. No funciona con el sistema. Porque el sistema te da la vuelta a lo que digas. Te da la vuelta. Solamente puedes entrar al trapo si tú tienes la evidencia que te acusan de haber matado a Manolo y te presentas con Manolo vivo. En este caso sí. Claro. Entonces sí. Pero si no tienes a Manolo vivo, no entres al trapo porque te van a dar la vuelta. Te van a dar la vuelta. Y tú haces una declaración en un momento y al minuto tienes unas televisiones funcionando, organizando, construyendo y ¡bum! ¡Hala! ¿Tú crees que puede quebrar el sistema tradicional de las televisiones y medios convencionales con esta pérdida de crédito de la opinión pública hacia estos medios convencionales? Que puedan salir plataformas alternativas, independientes, que sobrevivan al margen del gobierno, al margen del sistema. Es seguro. Eso ya está pasando con las redes sociales. Las televisiones oficiales tienen menos credibilidad. Lo que pasa es que todavía no estamos suficientemente educados en el conjunto de la sociedad española para que eso pase. Pero evidentemente lo que era antes, bueno, piensa en El País, lo que era El País. Lo que decía El País era la bomba atómica, era la verdad oficial. Y hoy lo que dice El País lo ven pues los que lo ven. Y buenas tardes, pero los medios de información, el mapa de medios de información ya ha cambiado, Javier, ya ha cambiado brutalmente. Bueno, ahí lo tienes en ti, es una prueba. ¿Usted cree? Es una prueba. Le veo muy católico. ¿Usted cree en el Papa, en la nueva Iglesia Católica? Hombre, no es que crea al Papa, es que lo veo. Yo al Papa lo veo, pero está haciendo una doctrina nueva que para los ortodoxos es una violación de los principios del catolicismo y para mucha gente, incluso algunos ortodoxos, es una recuperación del sentido humano del cristianismo. Una y otra corriente no se van a poner de acuerdo, pero vamos, para muchísima gente que antes era muy escéptica en relación con la Iglesia, alguna gente hoy está diciendo, caramba, el Papa está diciendo cosas que yo pensaba. Usted ha intentado montar un partido político, ya la última pregunta. ¿Qué opina usted de Vox y de Santiago Abascal y si tiene alguna posibilidad de darle el sorpaso al PP de Pablo Casado? Vamos a ver, yo dije en su día, cuando Vox no tenía lo que tenía, que independientemente de sus ideas me parecía que tenía un valor, que era coherente. Es decir, decía lo que pensaba y además transmitía la idea de que si llegaba a tener poder, haría lo que decía que pensaba. Entonces, eso es algo que a la gente le ha llegado, independientemente de otras consideraciones. En el PP ha habido tantas fluctuaciones que ha perdido mucha credibilidad. ¿Es posible que le dé el sorpaso al PP? Como posible, claro que lo es. Como fácil, no. Vale. Pues muchísimas gracias, Mario. Gracias. Trataremos de vez en cuando a ver si te has ido a tomar un vermú o a ver si has cambiado tu percepción del gobierno, que seguro que no, porque conociéndote, y darte muchas gracias por estos momentos. Hay mucha gente relacionada con el mundo de la empresa que de hecho nos pidieron vía email tu nombre, qué opinaría, ¿no? Mario Conde en estos momentos, pues aquí
lo tenéis al gran Mario, que tiene un rostro espléndido, que está soltero, que aquí además hay muchas mujeres que ven este canal, muchas mujeres de las que te gustan a ti, que sienten España, que son honestas y que no creen un gobierno comunista, un gobierno bolivariano que nos miente. Muchísimas gracias. Y que encima están bien. No, está claro, está claro. Eso está claro. Y ya nos veremos muy prontito, ojalá que sea en Ubrique, aunque este año parece ser que el coronavirus va a tener que José Luis redimensionar aquello o el concepto. Vamos a ver. Venga, Javier, muchas gracias. Oh, gracias. Estado de alarma, estado de alarma. Encerrados de repente, dejados a nuestra suerte, lejos de mi gente, solo pero fuerte. No callo más, no callo más. Con un presidente y un gobierno que nos trata como rata. No solo el material, también son las excusas las que son baratas. Héroes con plaga, héroes con bata, que van a la guerra y no le dan armas para que combata. Quieren que callemos, quieren que olvidemos, pídeselo a todos los seres queridos que ya no veremos. Quieren que callemos, quieren que olvidemos, los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos no nos cuentan la verdad. Mienten pero quieren tu piedad. No habrá piedad, no habrá perdón, el miedo se irá, vendrá el rencor. No habrá perdón, no habrá perdón, no habrá perdón, no. Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Pues un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.